Bienvenidos a un viaje a las profundidades del océano, donde los misterios más oscuros y extraños esperan ser descubiertos. En este abismo azul profundo, donde la luz del sol apenas alcanza, se esconden criaturas inimaginables y fenómenos inexplicables. Prepárate para explorar 30 misterios del océano que nadie puede explicar. En la vastedad del Pacífico, en 1997, los hidrófonos captaron un sonido monstruoso, un rugido que se extendió por miles de kilómetros. Lo llamaron The Bloop. Era más fuerte que cualquier sonido animal conocido, demasiado potente para ser un terremoto submarino. ¿Un monstruo marino colosal? ¿Una criatura desconocida para la ciencia? El Bloop permanece como un enigma sin resolver, una llamada desde el abismo que nos recuerda lo poco que sabemos del océano. Algunos científicos especulan que podría ser el sonido del hielo colapsando en la Antártida, pero la verdadera fuente del Bloop sigue siendo un misterio. Imagina un barco a la deriva, en perfecto estado, con la mesa puesta para la cena, pero sin rastro de su tripulación. Esta es la historia del Mary Celeste, un bergantín estadounidense encontrado en 1872 en el Atlántico. Sin signos de lucha, con provisiones intactas, el barco parecía haber sido abandonado apresuradamente, como si su tripulación hubiera desaparecido en un instante. ¿Un motín? ¿Un ataque pirata? ¿O algo más siniestro? Las teorías abundan, pero la verdad permanece esquiva, perdida en el mar junto con la tripulación desaparecida. El Mary Celeste se ha convertido en un símbolo de lo impredecible que puede ser el mar. Un recordatorio de que incluso en la vastedad del océano, el destino puede llegar en un abrir y cerrar de ojos. En las oscuras profundidades, donde la luz apenas penetra, acecha una criatura de leyenda, el calamar gigante. Con ojos del tamaño de platos y tentáculos capaces de aplastar acero, este coloso del mar ha inspirado terror y fascinación durante siglos. Avistamientos esporádicos y restos encontrados en los estómagos de cachalotes son las únicas pruebas de su existencia. Su tamaño real, su comportamiento y su ciclo de vida siguen siendo un misterio. ¿Qué otros gigantes se esconden en la oscuridad, esperando ser descubiertos? En el Atlántico Norte, entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida, se encuentra una región envuelta en leyendas y especulaciones, el Triángulo de las Bermudas. Numerosos barcos y aviones han desaparecido en esta zona a lo largo de la historia, sin dejar rastro. Algunos culpan a las tormentas repentinas, a las corrientes impredecibles o a errores humanos. Otros hablan de campos magnéticos anómalos, portales a otras dimensiones o incluso abducciones extraterrestres. Sea cual sea la explicación, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma que desafía la lógica y alimenta la imaginación. En el fondo del mar Báltico, un equipo de exploradores suecos descubrió en 2011 una estructura inusual. Con forma de disco, de unos 70 metros de diámetro, la anomalía del mar Báltico ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que se trata de una formación geológica natural, un depósito glacial o una formación rocosa inusual. Otros, sin embargo, apuntan a un origen más extraordinario, sugiriendo que podría ser un artefacto antiguo, una base submarina secreta o incluso un ovni estrellado. Desde tiempos inmemoriales, los marineros han contado historias sobre el Kraken, una criatura marina de proporciones colosales. Con tentáculos capaces de envolver barcos enteros y una sed insaciable, el Kraken ha sido descrito como un calamar gigante, un pulpo monstruoso o incluso un cangrejo gigante. Aunque se le considera una criatura mitológica, algunos creen que el Kraken podría estar basado en avistamientos reales de calamares gigantes o de otras criaturas marinas aún desconocidas. La leyenda del Kraken nos recuerda el poder y la ferocidad de la naturaleza y la capacidad del océano para inspirar tanto miedo como fascinación. En 1999, los hidrófonos del Océano Pacífico captaron un sonido misterioso que duró aproximadamente 15 segundos. Lo llamaron Julia. A diferencia del Bloop, que era un sonido explosivo y potente, Julia era un sonido más bajo y prolongado, como un lamento o un gemido. La fuente de Julia sigue siendo un misterio, aunque algunos científicos creen que podría ser el sonido de un iceberg raspando el fondo del océano
o el canto de una ballena no identificada. En 1947, varios barcos que navegaban por el estrecho de Malaca recibieron una llamada de socorro del SS Ourang Medan. La llamada, confusa y desesperada, hablaba de que la tripulación estaba muriendo. Cuando un barco estadounidense, el Silver Star, localizó al Ourang Medan, lo encontró a la deriva, sin rastro de vida a bordo. Los cuerpos de la tripulación estaban esparcidos por la cubierta, con los ojos abiertos y expresiones de terror en sus rostros. Antes de que el Silver Star pudiera investigar más a fondo, el Ourang Medan explotó y se hundió. ¿Qué causó la muerte de la tripulación? ¿Fue un gas tóxico, un ataque pirata o algo más siniestro? El misterio del Ourang Medan sigue sin resolverse, alimentando las leyendas de barcos fantasma y maldiciones marinas. En las profundidades del océano se desliza una criatura larga y plateada, el pez remo gigante. Conocido en Japón como mensajero del palacio del dios del mar, el pez remo gigante está asociado a terremotos y tsunamis. La leyenda dice que estos peces suben a la superficie cuando se acerca un desastre natural, como si intentaran advertir a la humanidad. Aunque no hay evidencia científica que respalde esta creencia, la aparición de un pez remo gigante siempre genera expectación y temor. ¿Es un simple mito o hay algo de verdad en la leyenda? En el corazón del arrecife Lighthouse, en Belice, se encuentra una maravilla natural impresionante, el Gran Agujero Azul. Esta caverna submarina, de forma circular y con más de 300 metros de diámetro, es un imán para buceadores de todo el mundo. Sus paredes albergan una gran diversidad de vida marina, pero son las estalactitas y estalagmitas, formadas durante la última edad de hielo, las que revelan la verdadera historia del Gran Agujero Azul. Este sumidero gigante, ahora inundado por el mar, nos permite asomarnos al pasado, a una época en que el nivel del mar era mucho más bajo. En 1991, los hidrófonos del Océano Pacífico detectaron un sonido inusual, un sonido ascendente que se repetía a intervalos regulares. Lo llamaron upsweep. A diferencia de otros sonidos misteriosos, upsweep se ha detectado en varias ocasiones a lo largo de los años, siempre en la misma época del año y en la misma región del Pacífico. Su origen sigue siendo un enigma, aunque algunos científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina. En 1775, un barco ballenero llamado Herald se topó con un barco atrapado en el hielo del Ártico. Era el Octavius, un barco mercante que había desaparecido 13 años antes. Al abordar el Octavius, la tripulación del Herald encontró a la tripulación congelada en sus puestos, como si la muerte los hubiera sorprendido en medio de sus tareas. El capitán del Octavius estaba sentado en su camarote, con la bitácora abierta en la mesa. La última anotación en la bitácora databa de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva en el Ártico durante 13 años. ¿Cómo sobrevivió el Octavius tanto tiempo a la deriva? ¿Y qué causó la muerte de su tripulación? El misterio del Octavius sigue sin resolverse, un recordatorio de la crueldad y la belleza implacable del Ártico. El megalodón, un tiburón prehistórico gigante, se extinguió hace millones de años. O eso creemos. Algunos creen que este depredador colosal, con dientes del tamaño de una mano humana, podría seguir acechando en las profundidades del océano. Aunque no hay evidencia científica concluyente que respalde esta teoría, la idea de que el megalodón aún podría existir en las profundidades inexploradas del océano es suficiente para enviar escalofríos por la espina dorsal. En el Atlántico Norte, delimitado por corrientes oceánicas, se encuentra el Mar de los Sargazos. A diferencia de otros mares, el Mar de los Sargazos no tiene costas. Sus límites están formados por las corrientes que lo rodean. Esta masa de agua tranquila y cálida está cubierta de algas flotantes, llamadas sargazos, que le dan al mar un aspecto misterioso y a veces inquietante. El Mar de los Sargazos ha sido durante mucho tiempo un lugar de leyenda, conocido por sus calmas planas, sus misteriosas desapariciones y las criaturas marinas inusuales que lo habitan. En 1997,
los hidrófonos del Océano Pacífico registraron un sonido extraño, un sonido descendente que se ralentizaba gradualmente durante 7 minutos. Lo llamaron slow down. A diferencia de otros sonidos misteriosos, que suelen ser breves y transitorios, slow down se prolongó durante un periodo de tiempo inusualmente largo. Su origen y significado siguen siendo un enigma, aunque algunos científicos creen que podría estar relacionado con el movimiento de placas tectónicas o con algún fenómeno geológico desconocido. En 1921, el Carroll A. Deering, un gran velero de 5 mástiles, fue encontrado encallado en Diamond Shoals, frente a la costa de Carolina del Norte. El barco estaba completamente desierto, sin rastro de su tripulación ni de su capitán. La mesa del comedor estaba puesta para la cena, pero la comida estaba intacta. Los registros del barco y los efectos personales de la tripulación habían desaparecido. A pesar de una extensa investigación, el destino del Carroll A. Deering sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Fue víctima de piratas, motín o algún otro destino siniestro? El Carroll A. Deering se ha convertido en uno de los naufragios más famosos de la historia de Estados Unidos, un recordatorio de los peligros impredecibles que acechan en el mar. En las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol no llega, la vida adquiere formas extrañas y maravillosas. Los peces abisales, adaptados a la oscuridad y a la presión extrema, son como espectros de otro mundo, con cuerpos bioluminiscentes, dientes afilados como cuchillas y ojos enormes que buscan cualquier indicio de luz. Criaturas como el pez víbora, con sus dientes desproporcionados, el pez dragón, con su señuelo luminoso, y el pez hacha, con su cuerpo delgado y plateado, nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir en las profundidades del océano. En 1997, los hidrófonos del Océano Pacífico captaron un sonido extraño, un sonido agudo y breve, como un silbido. Lo llamaron whistle. A diferencia de otros sonidos misteriosos, whistle solo se ha detectado una vez, y su origen sigue siendo un enigma. Algunos científicos creen que podría ser el sonido de un animal marino desconocido, mientras que otros sugieren que podría ser un fenómeno geológico o incluso un eco de origen humano. En 1931, el Baichimo, un barco de vapor propiedad de la Hudson's Bay Company, quedó atrapado en el hielo del Ártico. La tripulación abandonó el barco, creyéndolo perdido, pero el Baichimo se negó a hundirse. Durante las siguientes 4 décadas, el Baichimo fue avistado a la deriva por el Ártico, a veces navegando a toda vela, otras veces atrapado en el hielo. Se convirtió en una leyenda entre los Inuit, que lo llamaban el barco fantasma. El último avistamiento confirmado del Baichimo fue en 1969. Nadie sabe qué fue del Baichimo, si se hundió finalmente o si sigue a la deriva en algún lugar del Ártico. En las profundidades del océano, donde la oscuridad es casi total, el pez linterna ilumina su camino con su propia luz. Estos peces poseen órganos especiales llamados fotóforos, que producen luz a través de una reacción química. Utilizan esta luz para atraer a sus presas, comunicarse entre sí o camuflarse con el entorno. La bioluminiscencia es un fenómeno común en las profundidades del océano, y el pez linterna es uno de los ejemplos más fascinantes de esta adaptación. En 1997, los hidrófonos del Océano Pacífico detectaron un sonido rítmico y repetitivo, similar al ruido de un tren en movimiento. Lo llamaron train. El sonido train se ha detectado en varias ocasiones, siempre en la misma región del Pacífico, y su origen sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina o con el movimiento de placas tectónicas. En 2006, un barco de pesca australiano descubrió un barco de carga a la deriva, en el estrecho de Torres entre Australia y Nueva Guinea. El barco, llamado Jianseng, no tenía bandera ni marcas de identificación. No había rastro de su tripulación ni de su carga. Las autoridades australianas abordaron el Jianseng, pero no encontraron nada que pudiera revelar su origen o su destino. El Jianseng fue remolcado mar adentro y hundido. Durante la Guerra Fría, los submarinos soviéticos detectaron un sonido extraño en el océano Ártico, un sonido metálico y repetitivo,
similar al graznido de un pato. Lo llamaron Quaker. El sonido Quaker intrigó a la inteligencia naval soviética, que inicialmente sospechó que se trataba de un nuevo tipo de sonar enemigo. Sin embargo, después de años de investigación, se descubrió que el sonido Quaker era producido por un tipo de sonar utilizado por los submarinos soviéticos para medir la velocidad del sonido en el agua. En 2007, el Cass II, un catamarán de 12 metros de eslora, fue encontrado a la deriva frente a la costa de Australia. El motor del barco estaba en marcha, las velas estaban desplegadas y la mesa del comedor estaba puesta, pero no había rastro de sus 3 tripulantes. Las autoridades australianas iniciaron una búsqueda masiva, pero no encontraron ni rastro de los hombres desaparecidos. El Cass II se convirtió en un misterio sin resolver, un recordatorio de que incluso en la era moderna, el mar puede reclamar vidas sin dejar rastro. Con su cuerpo delgado y plateado, sus grandes ojos negros y sus fotóforos alineados a lo largo de su vientre, el pez hacha parece un fantasma luminoso en la oscuridad del abismo. Este pez utiliza su bioluminiscencia para camuflarse con la luz ambiental, haciéndose prácticamente invisible para sus depredadores. Cuando quiere comunicarse con otros peces hacha, puede ajustar la intensidad y el patrón de su luz. Desde la década de 1990, personas de todo el mundo han reportado escuchar un sonido extraño, un zumbido de baja frecuencia que parece provenir del interior de la Tierra. Lo llaman The Hum. El sonido hum ha sido descrito como un motor diésel al ralentí, un camión pesado pasando a lo lejos, o un electrodoméstico funcionando mal. Nadie sabe qué causa el sonido hum, aunque se han propuesto varias teorías, que van desde vibraciones de baja frecuencia en la atmósfera hasta actividad geológica subterránea. En 2003, el Hai Aim 6, un barco pesquero taiwanés, fue encontrado a la deriva en el Océano Índico. El motor del barco estaba en marcha, pero no había rastro de su tripulación. Las autoridades australianas abordaron el Hai Aim 6 y encontraron el barco en un estado extraño. La cocina estaba llena de comida preparada y los camarotes de la tripulación estaban ordenados. Lo único fuera de lugar era un rastro de sangre que conducía a la cubierta. Con su cuerpo largo y delgado, sus ojos grandes y sus dientes desproporcionados, el pez víbora es uno de los depredadores más temibles de las profundidades del océano. Este pez utiliza su bioluminiscencia para atraer a sus presas en la oscuridad total del abismo. Cuando una presa se acerca lo suficiente, el pez víbora abre sus mandíbulas con una rapidez asombrosa, atrapándola entre sus dientes como agujas. Estos son solo algunos de los misterios que el océano guarda en sus profundidades. Desde barcos fantasma que navegan sin tripulación hasta sonidos inexplicables que resuenan en la oscuridad, el océano sigue siendo un lugar de misterio y maravilla. ¿Qué otros secretos crees que están esperando ser descubiertos? A medida que la tecnología avanza y nuestra comprensión del océano se expande, podemos esperar desentrañar algunos de estos enigmas, pero es probable que el océano siga siendo una fuente inagotable de misterio y fascinación para las generaciones venideras. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video.